la invención de la pendiente y su posterior éxito, el mundo se adentró en un periodo de felicidad y estabilidad durante muchísimos años. Ante el partido decisivo que enfrentábamos nosotros, la humanidad, contra la naturaleza, contábamos con un punto de ventaja gracias a la invención de la pendiente. Sin embargo, la naturaleza contaba con un as bajo la manga, y fue poco después cuando contraatacó, dejando a la pendiente tumbada. Y no fue hasta el siglo XVII cuando la humanidad recuperó ventaja gracias a la asistencia de Isaac Newton, que marcó ese segundo gol que nos volvió a devolver la corona del partido. Este gol dejó boquiabierta a la naturaleza y a todos en general, y tiene que ver mucho con coches, pendientes y sobre todo pizzas. Buenas, bricomaníaco. ¿Tiene problemas averiguando la distancia recorrida de un coche? Tenemos su solución. Denos su velocidad y la pendiente del tiempo se encargará del resto. ¿Ansioso por saber la fuerza elástica de un muelle? Comparta el cambio de la longitud de dicho muelle y la pendiente llamada constante elástica le dará la fuerza que usted desea. Así de fácil, señor. Con solo 2 puntos, la fórmula mágica de la pendiente le dará la única inclinación de la línea recta que describe cualquier fenómeno natural que usted desee, ya que, como usted sabe, las pendientes nunca cambian. La humanidad vivía en una fantasía, básicamente, porque pensaba que todos los fenómenos naturales podían describirse con fórmulas que tenían una única pendiente. Y eso es falso. Y fue cuando la naturaleza le dio al mundo ese golpe de realidad, como el ciego al lazarillo, y fue cuando la dinastía de la pendiente cayó, como el Imperio Romano. Y ahora mismo os podréis estar preguntando por qué la naturaleza no deja simplemente que las pendientes se mantengan constantes. ¿Por qué tienen que variar? Pues básicamente porque la pendiente, además de indicar una proporción, indica una cosa muy importante en la ciencia y en física y en mates, en todo, y es el cambio. Cuando vemos en una gráfica una línea y vemos que la pendiente siempre es la misma, está en una cierta inclinación, lo interpretamos como que ese fenómeno físico varía de la misma forma, siempre cambia de la misma manera, de forma proporcional. Y eso no ocurre, basta solamente con subirte en cualquier autobús de tu ciudad y ves que acelera, frena, se mantiene, pero luego cambia de velocidad, cambia de no sé qué, y la descripción de ese fenómeno físico no se acerca ni de lejos a lo que querían describir con esa simple línea. La línea es de bebés, o sea, en otras palabras, la línea, con esa línea solamente puedes explicar fenómenos físicos súper mega básicos, como este, que es simplemente un objeto moviéndose uniformemente. ¿Por qué? Porque el cambio es constante, y molaría más que se pudieran describir movimientos como este. Y eso requiere de una profundidad matemática, física y analítica muchísimo más gorda de la que tenemos con esa línea. Las cosas no siempre son uniformes, suaves, así chill, no. La naturaleza tiene momentos de hype todo el rato y es nuestra misión el poder describirlos, dominar tanto momentos tranquilos como momentos full hype de la naturaleza. La línea recta es una mentira. Bueno, no es una mentira, pero es una cosa tan básica, es tan aburrida que describe cosas muy sencillas. O sea, yo te lo compararía como si te fueses al Museo del Prado y vieras literalmente una pintura con un solo color, rojo, y se llamase el cuadro rojo. Entonces estaríamos de acuerdo de que esa pintura sería ridículamente aburrida. ¿Por qué? Porque no hay cambios, no hay variaciones en el color, es simplemente un color. Necesitamos nosotros cambios de color, cambios de luminosidad, cambios de tono, personajes, cosas abstractas, cosas más complejas, cosas como las meninas, cosas como la Gioconda, cosas como Carlos IV y su familia, cosas como el tío ese que se come a su hijo. Así que ahora vamos a ir a la pizarra y os voy a mostrar cómo la línea esa recta no puede con todo. Como el amor. Este es Juanito, vive una vida feliz siendo repartidor de pizzas y un buen día tiene que encargar una pizza a Nueva York. Bueno, pongamos que está en Washington, ¿de acuerdo? Y tiene que tomar su camioneta. Su camioneta, como tiene la capacidad de moverse, tendrá una velocidad. Y espero que todo el mundo sepa que la velocidad se mide en espacio partido por tiempo, metros por segundo, kilómetros por hora. Y Juanito, Caquito o Paquito, como se llame, sabe que la distancia de Washington a Nueva York son de 100 kilómetros. Seguro que no es realmente 100 kilómetros, pero no pasa nada, es por simplificar las cuentas, ¿de acuerdo? Es por simplificar. Y además sabe que su cliente es un glotón, es un gordinflón, y si no se lo entrega dentro de una hora, se va a comer, yo que sé, a su perro. Por lo tanto, Juanito necesita saber la velocidad a la que tiene que mover su camioneta para recorrer esos 100 kilómetros en como máximo
una hora. Lo inteligente, Juanito, porque se ha visto los vídeos de Cerebroma, sabe que tiene que sustituir ahí los datos. Luego Juanito sabe que tiene que ir 100 kilómetros, espacio partido una hora, que es el tiempo, 100 entre 1, 100, tiene que ir a 100 kilómetros por hora. Ahora bien, fijaos en una cosa. Si yo despejo el espacio, me quedaría una cosa tal que así. Y esto es igual que esto. Entonces es igual que lo que vimos en el vídeo anterior, solamente que en vez de Y, M y X tendremos espacio, velocidad y tiempo. Entonces la Y, le quito la Y y pongo espacio recorrido. Y le pongo la X, se la quito y pongo tiempo. Como va a 100 km por hora, sabemos que al cabo de una hora va a recorrer 100 kilómetros. Al cabo de 2 horas va a recorrer 200 kilómetros, 3 horas 300 kilómetros y así. Tenemos por tanto una línea recta, si unimos todos los puntitos tenemos una línea recta que tendrá una pendiente. ¿Y cuál es la pendiente? La velocidad. ¿Podemos comprobarlo? Claro. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que aprendimos la última vez. Con la ecuación punto pendiente. Recuerdo que la ecuación punto pendiente coge 2 puntos de la Y, o sea, de lo de arriba, y 2 puntos de lo de la X, es decir, de la base. Y como hemos cogido aquí muchos puntos, podemos elegir 2. Vamos a coger el 200 y el 100, ¿vale? Y de cada uno tenemos que coger su valor de la X, es decir, más científicamente, más matemáticamente, su antiimagen. Así que tenemos una simple operación que es 200 menos 100, que se sabe que es 100, y tenemos 2 menos 1, que es 1, 100 entre 1... 100. Luego entonces acabamos de demostrar que la velocidad es, obviamente, la pendiente de esa ecuación. Sin embargo, recordemos una cosa, y es que Juanito iba en la carretera, y en la carretera tenemos cositas que pueden afectar la velocidad de nuestra camioneta. Cosas como semáforos, cosas como ceda el paso, o cosas como paso de peatones. Y bueno, como estamos en inglés, pues cosas como traffic lights, give way o pedestrian crossing. Es igual, de todas formas, lo que tendrá que hacer Juanito es, supongo que no va a tener que saltarse un semáforo en rojo, supongo que en Estados Unidos y en España las normas de tráfico son internacionales, eso espero. También tendría que hacerle espacio a la gente para que pueda pasar la carretera, porque supongo que al ser picero no le pagaría muy buena comisión, y el tema este de las movidas de atropellar a una persona, pues supongo que no es muy barato, que digamos, y sobre todo en Estados Unidos. Y luego pues tiene que ser amable con los demás vehículos y cederles el paso cuando tiene que hacerlo, sobre todo en las rotondas. Lo que quiero llegar es que Juanito en todas estas situaciones tiene una cosa en común que tiene que hacer, y es variar la velocidad, ya sea de acelerar para no atropellar a una persona, o ya sea acelerar porque tienes el semáforo en verde y tienes que pasar de parado a moverte. Y al variar la velocidad, ¿qué estaríamos variando en nuestra ecuación? En otras palabras, tenemos que variar la pendiente. ¿Y qué era lo que había dicho en el vídeo anterior? Todas las pendientes son las mismas, no cambian. Error. Vale, y ahora que hemos reconocido, por fin, que es posible variar la pendiente, ¿cómo podemos verlo eso matemáticamente? Vamos con ello. Vale, primero hay que tener una cosa clara, y es saber el concepto de aceleración. ¿Qué es acelerar? De forma coloquial, la aceleración es aumentar la velocidad. Y digo coloquial porque frenar también es acelerar, aunque lo que pasa es que se hace de forma negativa. Y también sabemos otra cosa, y es que la velocidad es, digamos, la rapidez con la que surge un desplazamiento. Y un desplazamiento es el cambio del espacio, de un punto a otro punto. Es de ese punto a este punto hay un desplazamiento, y la rapidez a la que ocurre ese desplazamiento es la velocidad. Luego se nota que la velocidad es el cambio del espacio con respecto al tiempo. De hecho, literalmente he dicho el cambio de una variable con respecto a otra variable, y eso es la pendiente, me estoy trabando. Luego la aceleración tiene que ser lo mismo, pero con la velocidad. Si la velocidad era el cambio del espacio con respecto al tiempo, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí hay una cosa muy interesante. Decimos, por tanto, que la aceleración es igual a la velocidad partido el tiempo. Al igual que decíamos que la velocidad era igual al espacio partido el tiempo. Vale, y podemos llegar a una conclusión, y es que fijaos que tenemos dos ecuaciones muy simples, y cada una me relaciona tres variables. Aquí es aceleración, velocidad y tiempo, y aquí es velocidad, espacio y tiempo. Como hicimos con el tonto de Juanito, perdón, Juanito, lo siento, mis culpas, podemos saber una magnitud conociendo las otras dos. Si aquí quitamos la aceleración, podemos saberlo dividiendo velocidad entre tiempo. Podemos quitar el tiempo y saberlo pues multiplicando aceleración por la velocidad, etc. Pero hay una cosa que sí que no podemos saber, y es la aceleración con respecto al espacio. ¿Por qué? Porque no están en la misma fórmula. Porque nosotros podemos saber la aceleración a partir de la velocidad, pero el espacio a la aceleración de forma directa no lo sabemos. ¿Por qué? Porque están en dos ecuaciones distintas. Pero una cosita, podemos hacer una cosa que en matemáticas se llama igualación.
Si sabemos que la velocidad es espacio partido tiempo y la velocidad partido tiempo es aceleración, puedo sustituir esta v por esta. Espacio partido tiempo, ¿qué era espacio partido tiempo? Velocidad, ok, todo guay. Y ahora, haciendo un poquito de aritmética, tenemos que la aceleración es el espacio partido por el tiempo al cuadrado. ¡Cuidado! Ojo, cuidado, porque esta cosa es muy heavy. O sea, si ahora volvemos a despejar el espacio, esta vez con el tiempo al cuadrado, fijaos lo que tenemos. Aceleración, tiempo al cuadrado es igual al espacio. ¿Y qué pasaría si, al igual que velocidad por tiempo, esto era la m, luego la aceleración también tiene que ser la m, ¿no? Y la t al cuadrado tiene que ser la x, lo que pasa es que está elevada al cuadrado y ahora mismo no sabemos por qué. Vamos a probar a graficarla. Vale, vamos a establecer una aceleración para Juanito, ¿de acuerdo? Juanito está todo motivado y se pone a pisarle al acelerador. Y pongamos que cada segundo pues va subiendo a, yo que sé, 4 km por hora cada segundo, ¿de acuerdo? O sea, al cabo de un segundo habrá, pues si va a 100 km por hora, al cabo de un segundo va a 104, al cabo de 2 segundos va a 108, 112, 116... Luego entonces tenemos aquí nuestra ecuacioncita. 4t al cuadrado es igual al espacio. Vamos a ir poniendo valores a la t al tiempo, conforme van pasando los segundos, para ver qué es lo que le está pasando a la gráfica. Entonces, para un segundo sería 4 por 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 es 4, luego tenemos aquí un puntito. Por ahora las indicaciones van normales, pero cuando t es igual a 2, fijaos, cuando t es igual a 2 sería 4 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 4 es 16. Y con 3 segundos... 4 por 3 al cuadrado, que es 9, 4 por 9 es 36. De hecho he tenido que subir un poquito el eje de la y porque si no, no me salía. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Esto, si yo voy uniéndolo con puntitos, me va a dar una línea? Vale, para los que os creáis los más listos y diréis, pues claro que sí, sí que se hace una línea. Y os digo, vamos a ver, cariño mío, busca tú la línea que se forma con esos puntos. Si la encuentras... Te pongo una medalla. O sea, si pudiera graficar también cuando ocurre al cabo de 1,5 segundos, 1,7, 1,8, tendré algo como esto, más o menos. Algo así tendría, y algo así estaríais dibujando vosotros para conectar los 3 puntos con una línea. Vale, chicos, esto no es una línea. O sea, comparemos literalmente esto con esto. ¿De verdad me estáis diciendo que es una línea? Vale, lo acabo de mejorar un poquito. Sé que no es del todo perfecto, ¿de acuerdo? Mi pulso no es de 10, pero en el peor de los casos podéis acudir a GeoGebra o a cualquier otro programa o a buscarlo en internet y seguro que os aparecerá una cosa tal que así. Una línea recta no os va a aparecer. Vale, la humanidad cuando vio esto se atormentó, le dio hasta pesadillas, tuvo que ir a psicólogo. La pendiente aquí varía. Si tú caminas por aquí, no te va a pasar nada. Pero conforme va subiendo, la pendiente va subiendo. Luego, si vemos que la pendiente no es la misma en cada punto, lo que no haríamos sería coger y ver la pendiente en general. ¿Por qué? Porque no me sirve, cambia cada 2×3. Lo interesante sería ver la pendiente en cada punto. Pero claro, ¿cómo narices hacemos eso? Pues resulta que unos valientes intentaron hacer algo similar al método ortodoxo, al método que aprendieron en el primer vídeo de Cerebroma. Aprendieron que las pendientes se podían calcular tomando un punto y otro que estuviera a una cierta distancia para ver lo que variaba, lo que avanzaba, lo que subía. Pues probaron a hacer lo mismo con esto. Sabían que no iban a funcionar de la misma forma, pero por probar. Vale, ¿veis esa línea roja? Esa es una línea roja que te marca la variación desde un punto a otro. ¿Qué pasa? Siempre con la condición de que esos 2 puntos tenían la misma pendiente, pero en este caso no lo tienen. Dijeron, bueno, vamos a aplicar la fórmula a ciegas. Sabemos que no va a funcionar, pero por probar. Luego este es un punto, que es el x1, este es otro punto, que es el x2, igual que antes. Y por consiguiente, este tiene que ser y1 y esto tiene que ser y2. Luego entonces la ecuación teóricamente tendría que ser esta, pero obviamente esta fórmula ya no funcionaba en estos casos. ¿Por qué? Porque la pendiente era distinta en cada punto y eso quedároslo muy en mente, porque ahora vamos a reflexionar lo que ellos reflexionaron para llegar a la solución, que precisamente era meterse en la cabeza ese concepto de que la pendiente variaba y era distinta en cada punto. Tras ver la gráfica esa días y días y días sin parar,
se dieron cuenta de una cosita, y es que la fórmula que habían aprendido de antes, la de la punto pendiente, tenía dos características. La primera era que solamente servía para aquellas líneas que tuvieran unas pendientes constantes, y esa pendiente no lo era, la pendiente cambiaba. Y la segunda era que necesitaban 2 puntos. Si se cumplían estas dos características, no importaba la línea que fuera, la ecuación punto pendiente tenía que funcionar. Entonces pensaron, ¿hay algún lugar en mi curva donde la pendiente no cambie? Y llegaron a una idea que parecería muy tonta, pero que cambió el destino del mundo. Y es que dijeron, vale, si yo me fijo en vez de 2 puntos en un solo punto, olvidémonos del otro. Sé que estamos incumpliendo las características de la punto pendiente, pero centrémonos en un solo punto. Ese solo punto como tal tiene una pendiente constante. Es solamente cuando avanzamos un poquito más cuando esa pendiente cambia, pero en ese punto la pendiente es constante. Y si yo cojo el segundo punto, ahora sí lo tenemos en cuenta, y hago que varíe tan poco, tan pequeño, hago que los 2 puntos estén tan cerca que prácticamente la variación sea 0, y por tanto tendremos las dos características, que la pendiente no cambie y que hayan 2 puntos. Me voy a explicar mejor. Estos 2 puntos, este punto y este punto, tienen pendientes distintas. Pero si voy cogiendo este punto y voy acercando ese punto más cerca del otro, más o menos así, ahora fijaos que este punto y este punto están más cerca, y además de estar más cerca, las pendientes son mucho más similares, pero son distintas, varían también. Vamos a acercarlo aún más. Fíjate que ahora están más cerca, casi están en la misma pendiente, y conforme se iban acercando más y más y más, los puntos eran casi el mismo, hasta que de pronto están tan juntitos que son un punto, pero parecen un punto. Porque si hacemos un zoom mega infinito, super mega cerca, vemos que siguen siendo 2 puntos. Y por tanto aquí se considera que el punto y el otro punto, al ser las pendientes tan similares, al ser que su diferencia sea tan pequeña, que sea prácticamente la misma, y por tanto la pendiente no varía. Y si creas ahí una línea, te dará la pendiente en ese punto. Y si esto lo haces con cada punto de la gráfica, tendrás la pendiente en cada uno de los puntos de esa gráfica. Y eso es lo que queríamos. Tendremos, en el caso del camión este de Juanito, la velocidad en cada momento del tiempo. Y eso es mucho más interesante. Esa es la respuesta. Ojo, no os confundáis, siguen siendo 2 puntos, pero están tan cerca, tan infinitamente cerca, que parecen un solo punto, pero siguen siendo 2 puntos. Tipo, es como si estuviéramos haciendo trampa, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos vacilando a la fórmula de la ecuación punto pendiente. Estamos como llevando al borde de lo que es posible y lo que no es posible en la ecuación punto pendiente. Es como, sí que hay 2 puntos, sí que parece que al estar tan cerca como que la pendiente no varía, pero no es del todo lo mismo, pero parece lo mismo, y en ese punto de inflexión tan indeterminado, pues podríamos decir que se cumple. Estaríamos haciendo, por decirlo así, trampa, que no es trampa, es un concepto matemático muy chulo. O sea, si no entendéis este concepto bien, imaginaos cuando erais pequeños y vuestra madre os decía, no entres a la cocina, mijo, que está fregado. Y entonces vosotros, porque erais unos niños malcriados y queríais molestar a vuestra madre para que se enfadaba, os acercabais y os acercabais a la cocina, cada vez más y más cerca, pero nunca llegabais a entrar a la cocina. Pero estabais tan cerca que prácticamente la tocabas, pero no la tocabas. Tipo, es como que querías chincharla, ¿sabes? Y lo de que los 2 puntos están tan cerca que parecen el mismo, es como si estuvieras viendo la torre eléctrica esta que tienen los cables ahí colgados, que están tan cerca que de lejos parecen un solo cable, pero luego te acercas y dices, ah, vale, tienen muchos más cables, pero están tan cerca, parecen uno solo. Y estas cosas que os estoy diciendo me recuerda un poquito de nuevo a Juanito con sus pizzas. Imagínate que Juanito, con esto de las horas de estar conduciendo la carretera todo el rato con su caravana o con su camión, pues le entra hambre y decide coger una pizza y la corta por la mitad y se come una diciendo, bueno, vamos a dejarle la otra mitad a mi cliente, seguro que no se va a dar cuenta, más 100 de IQ. Pero luego le vuelve a entrar más hambre y dice, bueno, vamos a hacer la mitad de la mitad. Voy a coger la mitad de esta que he dejado y voy a hacerle la mitad de nuevo. Y la corta, por decirlo así, en un cuarto. Ahora solamente le queda este pedacito de pizza. Y luego le vuelve a entrar hambre y corta la mitad de este trozo, que este trozo era la mitad de la mitad. Pero Juanito no deja de tener hambre y entonces vuelve a comerse la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, o sea, lo del octavo lo corta en un 16avo, ¿vale? O sea,
tal que así. Y así sucesivamente, Juan va tomando lo que queda, que resulta ser la mitad del anterior movimiento, por decirlo así, y coge la mitad de esa mitad, y luego la mitad de esa mitad de esa mitad, la mitad de esa mitad, no sé qué, no sé cuánto, hasta que llega un punto en el que esa mitad es tan pequeña que literalmente Juanito se ha comido casi toda la pizza. Es decir, no se come toda la pizza como tal porque siempre le queda la otra mitad, que aunque es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, así muchísimas veces, sigue siendo algo. Luego no es la pizza del todo, o sea, es la pizza menos una cosa tan pequeña que es inapreciable. Luego, cada vez que Juanito corta la pizza en sus numerosas mitades de mitades de mitades que ha hecho, cada vez va acercándose más a comerse toda la pizza. Casi se come toda la pizza, pero se va acercando, pero no llega a comerse todo entero. Y ese concepto de acercarse, pero nunca llegas a hacerlo todo, en matemáticas se conoce como límite. Y escrito se indica de esta forma. Hay otra forma de ver el límite de la pizza de Juanito, y es, en vez de pensar en lo que se está comiendo Juanito, es en lo que va restando de cada corte que hace. Y ese trocito va cada vez siendo más pequeño, más minúsculo, hasta que va cada vez siendo cero, cada vez no es nada, va siendo muy pequeño hasta que llegue el punto de no ser nada. Pero lo gracioso es que queda algo, luego no es cero totalmente, pero tiende a cero. ¿Me estoy explicando? Y ojo, cuidado con lo de tender a cero, ¿de acuerdo? Porque cuando nos metemos en límites, sobre todo por primera vez, los límites son muy delicados, ¿vale? Porque además de llevar al límite las pizzas, lo normal que se suele hacer en matemáticas es usar límites con números, con funciones, con fracciones, etc. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos esta función, ¿de acuerdo? Función de x es igual a x más 2. Función de x es igual que la y, ¿de acuerdo? Solamente que se expresa de otra forma, ¿de acuerdo? La y depende de la x, ya que le damos valores a la x y me da el valor de la y. Luego decimos que la y depende de la x, va en función de x. Luego, otra forma de escribirlo es de esta forma. Vale, vamos a hacer que x tome el valor de 0,9, ¿de acuerdo? Entonces me daría, obviamente, el resultado 2,9. Ahora vamos a hacer que la x sea 0,99. Entonces tenemos 2,99. Ahora vamos a hacer que sea 0,999. Y vemos que la función de x es 2,999. Como veis, cuanto más la x se va acercando al 1, el resultado de la función va siendo cada vez más similar al 3, ¿de acuerdo? Aquí le queda un 0,1 para llegar al 3, aquí le queda 0,01 para llegar al 3, aquí le queda 0,001 para llegar al 3. Casi se parece al 3. No llega a serlo, pero diverge, es como que se acerca, tiende a ese número, pero no llega a serlo, ¿de acuerdo? Es como el amor de ella, no es que sea el número, es que tiende, o sea, es como en bachillerato que tiendes a la nota 10, nunca jamás vas a sacar, ¿quién va a sacar el 10? Lo que pasa es que en vez de poner tantos 9 y tantos numeritos que no llegan a ser el mismo número, usamos el símbolo del límite para expresar esa tendencia a adquirir un valor. Hacemos lim, no es limbo, es límite de x, porque es la variable, a que tiende a 1 de mi función. ¿Cuál era la función? X más 2. Entonces, en vez de poner aquí 0,9999999, ponemos directamente 1, ¿de acuerdo? Entonces, 1 más 2, ¿cuánto es 1 más 2? Oh, ¡qué listos sois, por favor! Esto no significa que esta operación 1 más 2 valga 3, no, ¿de acuerdo? Porque hemos puesto límite. Al poner límite, esto no significa que valga 3, significa que tiende a 3, se acerca a 3, no es 3. Aunque lo hayamos sustituido por 1, no significa que la x valga 1, es que tienda a 1, es nuestra forma de expresar esa tendencia, esa forma de acercarse a un valor sin llegar a serlo. Vale, pero como he dicho, con los ceros hay que tener muchísimo cuidadico, ¿de acuerdo? Porque los ceros pueden darnos cosas muy chungas, ¿de acuerdo? Imaginaos este límite, ¿bien? Tenemos que la x tiende a 0, ¿qué tenemos que hacer? Para expresar la tendencia esa, tenemos que sustituir la x por 0, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0 entre 0. 2 por 0 al cuadrado es 0, más 3 por 0 es 0, luego 0 más 0 sigue siendo 0, y dividido entre 0. Y 0 entre 0 es una fantasía, 0 entre 0 no tiene un valor definido. Os recuerdo que cuando tengo una división, 12 entre 3 igual a 4, se puede interpretar como ¿cuál es el número que al multiplicarlo por 3 me da 12? Pues obviamente 4, porque 4 por 3 es 12. Pero aquí en el 0 entre 0, ¿cuál número multiplicado por 0 me va a dar 0? Pues 1 por 0 me da 0, bien. Pero 2 por 0 también me da 0, 3 por 0 me da 0, pi por 0 me da 0, 1.000.000 por 0 me da 0, menos 498,3478 por 0 me da
0. Todos los números reales multiplicados por 0 te dan 0. Luego el valor tiene tantos valores que no está determinado, no tiene un valor concretamente. Cuando te topas con estas movidas, o bien porque el resultado no existe, o bien porque no lo conoces, o bien porque adquiere infinitos valores, luego el resultado no está determinado, te sumerges en el mundo de las indeterminaciones. Y es un lugar chulísimo, principalmente porque de primeras parece como que está violando las leyes de las matemáticas básicas que aprendimos de niños, pero en verdad no es del todo así. Ahora mismo dejadme que os lo enseñe. Volviendo al caso anterior, aunque aquí haya 0 entre 0, podemos ser curiosos y fijarnos en una cosa, y es que podemos aquí hacer una cosa que se llama extraer factor común, y es que esta x y esta x, que la comparten ambos sumandos, podemos literalmente extraerla y hacer una especie de cosa que en matemáticas se llama distributiva. Y fijaos una cosa, tenemos aquí una x multiplicado a un binomio y se divide por esa misma x, y podemos hacer que se anulen esas x, y por tanto tendremos simplemente 2x más 3. Si ahora aplicamos el límite cuando x tiende a 0, tendríamos simplemente 2 por 0, que es 0, más 3, que me da 3. Vale, ahora las preguntas surgen por sí solas. ¿Por qué hemos pasado de una indeterminación de algo que matemáticamente no tenía solución a tener solución? Pues la respuesta está en que la x nunca ha sido 0. Ha tendido a 0, pero no es 0, no llega a ser exactamente el número 0. Cuando hemos tachado la x del numerador con la x del denominador, en matemáticas solo puedes hacer eso siempre y cuando estas dos x no sean 0. Y lo que a los principiantes le pasa, y lo que a todo el mundo nos pasa cuando empezamos con este mundillo, es que los límites no los vemos como tendencia, sino como el valor exacto. Que el límite cuando x tiende a 0, aunque lo sustituyamos luego por 0, no significa que sea 0 exactamente. ¿Y cuál es la pista que le damos a las matemáticas para decirle que ese número no es 0, sino que tiende a él? Se acerca, pero no lo es. Pues diciendo que podemos tachar. Sabiendo que ese número se parece mucho, pero no llega a serlo, puedo tranquilamente tachar el numerador y el denominador. ¿Por qué? Porque la x no es 0. Tiende, se acerca, pero no lo es. O sea, el límite es como si fuera el papel o el consentimiento legal del gobierno y las matemáticas fuesen como el juez, ¿de acuerdo? O sea, el juez está diciendo, vamos a ver, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has tachado? Y dices, pues, señoría, el límite, x no es 0, x tiende a 0. O es que usted no se ha visto las clases de Cerebroma. O sea, tachar lo podemos hacer siempre y cuando haya un límite. De no haberlo tachado, le estaríamos diciendo a las matemáticas que queremos que la x sea el valor de 0, no que tienda. Luego lo de tachar y hacer otras movidas más que tienen las indeterminaciones, que a priori parece que nos estamos saltando las leyes de las matemáticas, tiene todo el sentido, pero porque tenemos el límite, porque tenemos los límites a nuestro favor. Los límites justifican que nos saltemos las leyes de las matemáticas, y lo pongo entre comillas porque no nos estamos saltando ninguna ley. Lo de tachar y eso solamente no se puede hacer cuando un valor es otro valor, pero los límites se encargan de que ese valor no sea el otro, sino que tienda a serlo, pero no lo sea. Ese es el concepto, ese es el corazón del límite. Vale, ahora vamos a aplicar lo de los límites a nuestra idea que tuvimos de la pendiente en una línea curva. Pues bien, si los límites era que una cosa se acercaba a otra todo lo que quiera, pero no llega a ser esa cosa, esto es prácticamente lo mismo. ¿Qué decíamos? Que el punto 2 se acerque al punto 1 tanto que parezcan casi lo mismo. O sea, ya tenemos ahí el concepto de límite aplicado a nuestra idea. Ahora bien, ya que lo tenemos, ¿cómo podemos expresar eso matemáticamente? Pues lo evidente y lo lógico sería poner el límite y poner que x2, o sea, nuestro segundo punto, tiende a x1. Sin embargo, por muy lógico que nos parezca escribir esto, en verdad es un poco ambiguo, porque ¿cómo podemos nosotros distinguir x2 con x1? Lo hemos designado, pero por poner algo. ¿Qué característica a nivel matemático diferencia x2 de x1? Si nos fijamos en la gráfica, ambos puntos están en el mismo eje, en el eje x. ¿Qué pasa? Que uno de ellos está más alejado que otro. Luego podríamos decir que x2 es como el x1 pero desplazado. x2 es como x1 más una cierta distancia, porque, bueno, al principio, en un principio, tienen que mantener una cierta distancia, una variación, ¿no? Pues esa distancia vamos a llamarla h. Esa h es lo que separa los dos puntos. Luego sería esto. Por lo tanto, si hemos cambiado las x, como las y dependen
y van en función de x, vamos a cambiarlo, en vez de y vamos a poner función de x. La función de x2 hay que designarla de la misma forma que hemos designado x2, que es x1 más h. Luego aquí en vez de función de x2 sería función de x1 más h. Y para ser incluso más elegantes podemos quitarnos el subíndice x1. ¿Por qué? Porque al haber transformado el x2 en una variable, porque al haber transformado el x2 porque al haber designado x2 como x1 más h, ya no hay ninguna otra x que diferencie de x1, luego hay solamente una letra x. Luego podríamos poner simplemente x1 y en vez de x2 tachamos y ponemos x más h. X más h sigue siendo x2, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo he expresado de otra forma. Y por tanto aquí en vez de función de x1, pongamos función de x simplemente. Y aquí en vez de función de x1 más h, vamos a poner función de x más h. Sigue siendo x2, pero de otra forma. Y también, si cambiamos los puntos en nuestras coordenadas, tenemos que hacer lo mismo con el límite. En vez de poner de x2 que tiende a x1, tendríamos que poner... Entonces lo transformamos y decimos al final que el límite es x más h, que inicialmente era x2, tendía a x, que inicialmente era x1, pero lo hemos escrito de otra forma. Ahora bien, podríamos incluso mejorar nuestra expresión con el límite, porque ¿en qué se basaba nuestra idea revolucionaria? En aproximar x2, ya conocido como x más h, y acercarlo tanto que parezcan un simple punto. Al acercar los puntos, la distancia que los separan va siendo cada vez más pequeña. Luego sería lógico, evidente y más bonito poner que en vez de decir que la x más h tiende a la x, que la h tienda a 0. Así nos ahorramos elementos extras y estamos expresando lo mismo. Es igual que antes, lo que pasa que de una forma un poco más elegante, más simple. ¿Y qué ponemos después del límite? Pues bueno, nuestro objetivo detrás de todo esto era conseguir la pendiente en un punto. Luego, el límite y todas estas movidas que hemos hecho nos sirven para luego saber la pendiente. Luego no es descabellado poner la pendiente aquí, en el límite. Vamos a ponerlo aquí, pero en vez de llamarlo x2, x1, y2, y1, vamos a llamarlo de la nueva forma que lo hemos designado, ¿vale? La y2 es función de x más h, menos la y1 es función de x, partido x2, que como hemos dicho x2 es x más h, menos x1, que x1 es simplemente x. Fijaos que esta más x, le quitamos la x, luego podríamos anular estas dos letras, y esta herramienta, ya que surge de la ecuación punto pendiente, ya que deriva de ella, se le conoce como derivada. Vale, ahora vamos a ver si es cierto que nuestra idea se cumple para la ecuación de la camioneta de Juanito. La aceleración, al fin y al cabo, es la función de x, es la y, como hemos dicho antes. Decía sin querer que la aceleración era 4 por el tiempo al cuadrado, pero la respuesta es que me he equivocado y la aceleración es 4, ¿vale? Porque 4 acelera cada 4 metros partido segundo al cuadrado. Luego aquí lo que tendríamos es el espacio que recorre, la distancia, ¿de acuerdo? Vale, esta es la equivocación. Yo puse sin querer aquí, en vez de espacio puse aceleración, ¿de acuerdo? Y bueno, en fin, he llevado 10 minutos explicando una ecuación que estaba mal. Así que mis disculpas, pero ya lo he arreglado. Y ojo, una cosa, aunque lo haya dicho antes, el 4 no representa la pendiente de mi línea, porque como hemos dicho, la pendiente cambia en cada punto. El 4 no es la pendiente, eso tenerlo en cuenta. Vale, vamos a empezar a desarrollar esta ecuación aquí dentro, ¿de acuerdo? Sin embargo, no vamos a usar numeritos como antes. Antes lo que hacíamos era coger números, puntos concretos de la gráfica y sustituirlos. Ahora vamos a hacer la forma general. La forma general es decir, para cualquier valor de x. Entonces, en vez de poner cada x, que son infinitos valores de x, luego no tendría sentido, pondremos simplemente la x. Vamos a empezar por f de x más h. F de x más h que representaba x2. Luego, sea cual sea mi x, lo que tendría que hacerle es sumarle h. Luego tendría que tener aquí 4 por x más h y todo al cuadrado. Si no lo entendéis bien ese concepto, se puede ver de una forma casi más mnemotécnica, que es de la siguiente forma. Si función de x es 4x al cuadrado, función de 1 es 4 por 1 al cuadrado. Función de 100 es 4 por 100 al cuadrado. Y función de Pepe
es 4 por pp al cuadrado. Luego función de x más h es 4 por x más h al cuadrado. Si no lo entendéis de forma mnemotécnica, es como todo lo que metamos dentro del paréntesis va a ser lo que tengamos que sustituir por la x. Si es función de 1, pues sustituimos x por 1. Si es función de mano, sustituimos la x por mi mano. Si es función de en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, pues sería 4 por en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme al cuadrado. Así que ya podemos hacerlo de función de x más h. En cada paso siempre hay que poner límite, siempre. Solamente es cuando la h la hacemos tender a 0, cuando digamos la sustituimos en la fracción, cuando ya podemos dejar de escribir límites. Pero siempre, 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 en cada paso poner límite al principio, siempre. Límite cuando h tiende a 0 de función de x más h, que es 4 por x más h al cuadrado, menos función de x, que era función de x, 4x al cuadrado, o podéis verlo de otra forma. Función de x que va a ser la i1, o sea, para cualquier número elevado al cuadrado multiplicado por 4, o sea, 4x al cuadrado. Si no lo veis, pues de forma mnemotécnica. Función de x, función de pp era 4 por pp al cuadrado, pues función de x es 4 por x al cuadrado. Es esto básicamente. Y todo dividido entre h. Vale, aquí surge una duda. Y es que, como os he dicho, el límite siempre hay que ponerlo en cada paso hasta que lleguemos al paso donde tengamos que sustituir la h en la fracción. Pero ¿cuándo llegará ese momento? Pues simplemente basta con sustituir en cada paso. Si vemos que da incongruencias o cosas raras, significa que aún no es el momento y hay que seguir desarrollando. Vamos a probar a sustituir ahora mismo, justo en el primer paso, directamente. Sería 4 por x más h, como la h es 0, es x más 0, eso es x, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado me da 0. Entre h tiende a 0, 0 entre 0, me da una indeterminación. Vale, es algo chungo, es algo raro, luego vamos a seguir a ver si nos podemos quitar de alguna forma esa indeterminación desarrollando. Lo que se suele hacer es que aquí tenemos un x más h todo al cuadrado. Eso es una identidad notable, podemos desarrollarla a ver qué pasa. Ponemos límite de nuevo, tenemos primero cuadrado más segundo cuadrado más doble producto del primero por el segundo. Vamos a probar a sustituir de nuevo la h en este segundo paso. 4 por x al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, más 2 por x por 0, cualquier número por 0 me da 0, luego x al cuadrado más 0 es x al cuadrado a secas, y 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado me da 0, y entre 0, porque h tiende a 0, pues me da 0. Vale, aún sigue habiendo indeterminación, vamos a seguir desarrollando. Como esto está multiplicando por todos los factores, podemos aplicar distributiva. Volvemos a sustituir h para ver si esta vez nos quitamos indeterminaciones. 4 por x al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado, eso me da 0, más 8x por 0 me da 0, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado es 0 y partido 0 otra indeterminación. Hay que seguir. Como vemos, tenemos 4x al cuadrado y menos 4x al cuadrado. Eso se me puede anular. Luego este se me va con este, pispas Jonás, y tengo límite cuando h tiende a 0 de 4h al cuadrado más 8xh partido h. Esto, si lo volvemos a sustituir, sería 4 por 0 al cuadrado sigue siendo 0, más 8 por x por 0, todo número multiplicado por 0 me da 0, 0 más 0, 0, 0 entre 0, 0. Sigue habiendo indeterminación, vamos a seguir. Vale, y aquí llega la parte decisiva. Al haber una indeterminación, pues aquí es donde la gente pues más se lía, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar lo que hicimos, tenemos que recordar lo que hicimos antes, lo de los límites. Tenemos aquí x tendiendo a 0, x numerador y x denominador. Aquí también tenemos lo mismo, h tendiendo a 0 y h numerador y h denominador. ¿Qué es lo que hacíamos? Sacar factor común y tachábamos. Y se nos quedaba el resultado en 3. Pues aquí es lo mismo. Y atención, fíjate, h multiplicado por alguna cosa partido por h. Es hora de decirle a las matemáticas, al juez, que señoría, la h tiende a 0 pero no es 0. Luego yo puedo hacer con toda la legalidad matemática esto. Y tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Nos hemos quitado el numerador. Luego tenemos simplemente 4h más 8x. 4 por h tendiendo a 0 sería 4 por 0 es 0, y me da simplemente 8x. Vale, perfecto. Pues sería 4 por 0, fijaos que ya no pongo el límite porque ya estoy sustituyendo, digamos, más 8x. Esto me da 0, luego tenemos 8x. Luego el resultado de todos estos cálculos es que la función de x es igual a 8x. Ahora bien, esta nueva función que ha derivado, ha salido de esta, es la derivada, como sabemos,
Pero también no nos olvidemos de nuestro objetivo. ¿Qué estábamos buscando? La pendiente en cada punto de mi x. Luego, si sustituyo aquí en esta x, en la segunda fórmula, la de abajo, sustituyo un valor de x, me va a dar la pendiente en ese punto. Vamos a comprobarlo. Para la función de x evaluada en 1, pues sería 8. Para la función de x evaluada en 2, sería 8 por 2, 16. Y así continuamos. Para diferenciar esta nueva función resultante de haber derivado esta otra, se denota con una comita arriba. Tenemos la ecuación original que gobernaba la distancia recorrida en función de la aceleración y el tiempo. La aceleración, pues teníamos una aceleración fija y el tiempo era lo que variaba, y esto gobernaba los fenómenos físicos cinemáticos de la camioneta de Juanillo. Ahora bien, de forma matemática, al derivar lo que estamos haciendo es ver la pendiente en cada punto. Y otra forma de expresar la derivada es poniendo diferencial de la ecuación que queremos derivar, que es 4t al cuadrado, partido otra d, y ponemos la variable la cual vamos a derivar, que es el tiempo en este caso. La x la hemos derivado de la función de x, ¿no? Y hay veces que en vez de coger la ecuación, porque hemos tenido suerte, esta ecuación es corta, pero hay algunas que son enormes, se coge simplemente la variable dependiente. En este caso es la distancia. Pero para no poner dd, pues vamos a cambiar en vez de distancia otra letra que se suele usar más, que es la r. La r también se suele usar para espacio recorrido. Luego esto se leería diferencial de r partido diferencial de t, y se interpretaría de forma física derivar la posición con respecto al tiempo. Y en el mundo real sería cómo va variando la posición con respecto al tiempo. Y es que sabemos que al derivar la función, a nivel matemático estamos buscando la pendiente en cada punto. Pero ya a nivel físico, ¿qué interpretación podemos hacerle a la derivada con la camioneta de Juanillo? Pues si sabemos que la derivada es el cambio de un fenómeno natural sobre otro, en este caso el tiempo, el cambio de la posición es el desplazamiento, y con respecto al tiempo me dice que eso sucede en un periodo de tiempo. Eso me indica rapidez, y la rapidez de un desplazamiento es la velocidad. Luego el cambio de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad. Partimos la posición de la camioneta de Juan con respecto al tiempo a otra que me dice el cambio en cada lapso de tiempo de la posición, cómo va variando. Y la variación instantánea, porque es en un momento preciso, instantáneo, justo, único, la variación instantánea de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Vale, quiero terminar con una última aclaración, y es que nosotros hemos descrito la pendiente en cada punto de esta función, pero hay muchísimas más funciones que no son líneas rectas y que no tienen que tener cuadrados en su variable, ¿de acuerdo? Podemos encontrarnos, por ejemplo, la función de y igual al logaritmo de x, y aquí la función también es curva, pero no tiene la misma estructura que la de x al cuadrado. Tiene esta estructura. O también tenemos otra como y igual a 1 partido x, que eso no se parece ni a esto ni a esto, de hecho se parece a esto. Y también podríamos tener una función trigonométrica. Y puede ser igual al coseno de x. Y eso es otra función que es curva, pero no se parece ni a esto ni a esto ni a esto, sino es esta, por ejemplo. Pero por muy diferentes que parezcan todas, la humanidad ya contaba con su preciosa herramienta. Y esta herramienta, que nos ha servido para resolver esta función, nos sirve para resolver esta y todas las funciones del mundo. Cualquier función que tenga y igual a no sé cuántas operaciones de x, gracias a esto podemos calcular la pendiente en cada punto, aunque sea curva. Sin embargo, al igual que las pizzas, que pasaron de hacerse en una cocina profesional, hacer la masa, meterla en el horno, echarle el tomate y sus especias y todo eso, y pasó a ser una pizza precocinada que podías bajarte al Mercadona a comprar un par de ellas por solo 10 euritos y comértela en casa y solamente necesitabas calentarla, pues a esto le ocurre lo mismo. Esta es la pizza que se crea en las cocinas, rigurosamente con su masa, con su tomate, metiéndola en el horno, pero también cuentan con derivadas precocinadas. Y es que resulta que esa fórmula, por muy bonita que parezca, resultaba muy tediosa hacerlo. Imagínate por un momento que en vez de tener 4x al cuadrado tuvieras 1056x elevado a 108. Significa, o sea, esto tendrías que empezar haciendo 1056
x más h elevado a 108. Y x más h elevado a 108 es x más h por x más h por x más h 108 veces. Y eso es una identidad notable enorme, enorme, enorme. Pero digo enorme que tardarías días en hacer esto. Entonces los matemáticos, para hacer la fórmula de la derivada un poco más comestible, un poco más sencilla, se le ocurrió y vieron un patrón que siempre se cumplía. Y es que volviendo a la anterior ecuación de y igual a 4x al cuadrado, al final nos había dado 8x, la nueva función. Pues se dieron cuenta de que al fin y al cabo lo que estabas haciendo era coger el exponente, multiplicárselo al coeficiente, 2 por 4, y quitarle 1 al exponente. 2 por 4 es 8, 8x, y x elevado a 2 menos 1 es 1. Y tenemos lo mismito. Entonces, gracias a esto, se llevó a cabo una fórmula, digamos, que es casi mnemotecnia, para evitarte todas las movidas que te podías encontrar si hacías la fórmula tocha de la derivada. Sí, ese era el corazón de la derivada, pero en la práctica esto resultaba muchísimo más fácil hacerlo. Y al final concluyeron que si tú tenías un número y lo multiplicabas por una variable la cual estaba elevada a un número, siempre su derivada iba a ser coger ese exponente, multiplicarlo por el coeficiente y en la x quitarle al exponente 1. Y ya tienes una fórmula que resulta de haber hecho cientos de derivadas de este tipo y encontrar un patrón. Pero el corazón de la derivada era lo que hemos visto antes. Y esto es simplemente una forma para hacer más amenas las operaciones, para que no resulte un Cristo y tener que tirarte horas y horas haciendo una maldita ecuación. Y al igual que se podía calcular con la derivada funciones curvas, también se podía calcular con la derivada funciones con la línea recta. Es decir, aquí la pendiente no varía, pero que no varíe no significa que la derivada no pueda calcular la pendiente. Sin embargo, la pendiente en cada punto va a ser la misma. Debido a que su pendiente no variaba, la derivada tenía que ser un número, porque no dependía de que la x se moviera, siempre iba a ser la misma. Y efectivamente, imagínate que esta era la función y igual a 2x, 2 es la pendiente la podemos calcular en el vídeo anterior. Si tú aplicas la nueva regla mnemotécnica para aplicar la derivada de una polinómica, que es esta, pues dices x elevado a 1, pues cojo el 1, me lo bajo abajo, lo multiplico, sería 1 por 2, que es 2, y x elevado a 1 menos 1, que es 0, x elevado a 0 es 1, y me da que la derivada de esta pendiente lineal es simplemente 2. ¿Tiene sentido? Pues claro que sí, siempre la pendiente no va... ¿Tiene sentido? Pues claro, la pendiente no va a variar. E incluso puedes ir más allá. Volviendo a la función de antes, al hacer su derivada, esta también puedes graficar, es decir, estarías graficando la derivada y además puedes hacer la derivada de la derivada, que me diría cómo varía la ecuación que te dice cómo varía la ecuación original. Es como una vez y luego lo haces de nuevo. Y de hecho, esto se conoce como la doble derivada. De hecho, esto en física también está guay. Porque ¿qué hemos dicho? Si el cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, estamos de acuerdo que la velocidad es la derivada de la posición. Pero si ahora hacemos la segunda derivada, que era tomar esa derivada y volverla a derivar, normalmente siempre por la misma variable, tenemos el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Luego la doble derivada de la posición es la aceleración. Y no tenemos por qué limitarnos a derivar solamente funciones que tengan esta estructura. Podemos derivar también cosenos, fracciones, logaritmos. Cada uno tiene su regla mnemotécnica, su ecuación, su fórmula para hallar la derivada sin tener que sufrir las movidas de los límites con las h's y todas las tonterías, porque si esto resulta difícil, imagínate hallar límites con logaritmos, cosenos o radicales cosenoidales hiperbólicos de logaritmos neperianos. Por tanto, el conjunto de todas las fórmulas que rigen de forma mnemotécnica cómo hallar las derivadas de cualquier tipo de función se les llama la tabla de las derivadas. El conjunto de todas las fórmulas que rigen las reglas mnemotécnicas para poder derivar cualquier función que te imagines. Nuestro santo grial es la Biblia, es nuestro santo evangelio para los alumnos de primero y de segundo de bachillerato, además de las tablas de parámetros de ponderación para la universidad. Y con esto y un bizcocho se resolvió lo más tocho. Y así fue como Newton marcó su segundo gol y nos posicionó una vez más como reyes del partido, dejando a la naturaleza y a todos boquiabiertos.
La fórmula de la derivada ya no solamente resolvía la pendiente de líneas rectas, sino cualquier fenómeno natural, esta vez sí, que pudiera describir el mundo. La derivada podía con ella, y esta vez este arma sí que se podía creer que era indestructible. O bueno, casi indestructible.